Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Electromagno, una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis muy bien. Y nada, voy a continuar en esta tercera parte de vídeo de nuestro diseño de fuente de alimentación conmutada para uso de un cargador de cámara de fotos, de batería o de, por ejemplo, para cargar la batería de un móvil, ¿no? Como por ejemplo este cargador de baterías de un móvil, que lo podéis, ¿vale? Esta lleva dentro una fuente de alimentación conmutada de la topología Flyback que habíamos visto en los dos vídeos anteriores y del que este es lo mismo, más de lo mismo, pero es para un cargo de batería de una cámara de fotos. De esta cámara de fotos lo desmonté y aquí tenemos la PCB, ¿de acuerdo? Como podéis observar, muy pocos componentes externos, muy pocos componentes, se hace una fuente conmutada. Y ese es mi propósito, hacer un diseño a mi medida para un cargador de cámara de fotos, ¿vale? Y lo que voy a hacer en esta tercera parte es el transformador que veis aquí. Este es el transformador. Bueno, pues voy a hacer el diseño de ese transformador en esa tercera parte del vídeo. Voy a hacer un breve resumen de las dos primeras partes. En el primer vídeo, la primera parte, pues expliqué lo que era una fuente de alimentación, cuál era mi propósito, que quería hacer una diseño de una fuente de alimentación para un cargador de cámara de fotos, ¿vale? Lo quiero hacer que sea de 1 amperio de corriente y 4 voltios de salida, ¿vale? Es decir, una potencia de salida de 4 vatios, muy poca cosa, porque es para un cargador de una cámara de una cámara de fotos pequeñita, ¿vale? Y bueno, se ha aquí definido los requisitos de entrada, como he dicho, de 4 vatios de potencia, ¿vale? Y la tensión de entrada de la red va a ser la universal, que es para todos los países, va de un mínimo de 85 voltios a 265 voltios de alterna. Bueno, pues en la primera parte ya lo expliqué en el primer vídeo, que cómo calculé el condensador de entrada, la selección del puente de diodos. Había dos formas de hacer el cálculo del condensador, cómo calculé la corriente de entrada que va a circular por los diodos y qué tensión tiene que soportar todo ese puente de diodos para, para nuestro diseño. Ese condensador de entrada tiene que ser de tipo electrolítico y de baja resistencia serie equivalente. Y si ponemos múltiple condensador en paralelo, mejor. Ese es el resumen de la primera parte, ¿de acuerdo? Luego ya en la segunda parte, que fue el último vídeo que hice hace varias semanas, expliqué qué es un convertidor flyback, qué componentes intervienen en ese convertidor, cuál es el modo de funcionamiento del convertidor. En una primera fase, cuando el transistor está activo, almacenamos energía en el condensador y en el apagado, el del transistor, la energía que había en el condensador se colapsa y vierte la polaridad en el secundario, permitiendo que el diodo esté en posición directa y por lo tanto se pueda circular corriente por la carga y por el condensador, ¿vale? Ese es el funcionamiento de la topología. Para el convertidor flyback existen dos modos de operación, que es el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. En el modo de conducción continua, la bobina primaria llega de un valor de 0 a un valor de pico en el periodo T-on, cuando el transistor está encendido. Sin embargo, en el periodo T-off ya no hay corriente por la bobina. ¿Por qué? Porque se ha almacenado todo en el núcleo del condensador. Sin embargo, esto no ha ocurrido en el modo de conducción continua. En el modo de conducción continua sigue habiendo todavía corriente que hay que, digamos, entregar. Y esa es la diferencia que existe en el modo de conducción continua y discontinua. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, que aquí lo he puesto. Para un modo de conducción discontinua, los transformadores son más pequeños, por lo tanto, es un diseño de transformador más pequeño. Podemos hacer diseños de baja potencia, que ahí es el principal motivo por el que hemos elegido el modo de conducción discontinua frente a la continua. Y bueno, de las ventajas que existe entre el modo de conducción continua y discontinua. Por ejemplo, pues el modo de conducción discontinua tiene respuesta más rápida. Como no hay corriente en la fase de apagado, tiene unas ventajas de que hay cero pérdida en la recuperación inversa del diodo. Y en el encendido, pérdida en el encendido durante el transistor del flyback. Sin embargo, la ventaja que tiene el modo de conducción continua es que, si no me equivoco mal, tiene una corriente primaria y secundaria en RMS más pequeña y un condensador de salida mucho más pequeño, ¿de acuerdo?
frente a los modos de conducción discontinua. Corrientes de pico y del diodo son más suaves y creo que bajas pérdidas en lo que son en la construcción del bobinado del transformador. Bueno, eso es lo que hemos explicado del convertidor, que existe un modo de operación y que hemos llegado a la conclusión de que para nuestro requisito tenemos que elegir el modo de conducción discontinua. Entonces, partiendo de ahí, pues el tercer paso que habíamos hecho era calcular cuál va a ser la tensión que tiene que aguantar el diodo cuando está el transistor apagado. Ese transistor tiene que aguantar lo que es la tensión de la inductancia parásita más la tensión que cae en la bobina magnetizante y más la tensión de entrada máxima, ¿vale? Y aquí está la fórmula que tiene que soportar, ¿de acuerdo? Y bueno, para un rango de entrada que nosotros habíamos definido de 85 a 265 voltios, hemos partido de una tensión de trabajo VDS máximo de 650 voltios con una tensión reflejado, que la tensión reflejado es la tensión a través de la bobina primaria. Y bueno, o sea, de ahí se eligió que sean de 75 voltios, ¿no? Porque si aquí se ha explicado que a mayor tensión reflejado en la bobina primaria, pues lo que ocurre es que tenemos mayor número de vueltas en el bobinado, pero tenemos mayor voltaje de estrés lo que es en el secundario del diodo. Y si lo elegimos demasiado bajo, pues lo que puede ocurrir es que la tensión VDS sea más bajo, pero lo que podemos hacer es aumentar los requisitos de mayor voltaje en el diodo, ¿no? Y para ello se eligió pues un término medio, una tensión reflejada de 65 voltios, ¿de acuerdo? Y con esto podemos calcular cuál va a ser la tensión VDS máxima que tiene que aguantar el transistor de potencia. Y bueno, que se calculó que eran de 563 voltios. Y luego por último calculamos el condensador de salida. Este condensador de salida, pues aplicando una fórmula que era la de corriente de salida por NSP, donde NSP es el número de ciclos de reloj interno que necesita para el bloque de retroalimentación. Este va normalmente en torno a los 10 y 20 periodos de conmutación. Yo he puesto de 20 partido en la frecuencia de conmutación de 100 kHz y la tensión de rizado, que es lo que hemos puesto de 150 mV pico pico. De ahí hemos calculado el condensador de salida, que son de 1333 microfaradios, ¿de acuerdo? Y nada, aquí lo hemos dejado en la segunda parte del vídeo. El tercer vídeo empieza por aquí. En este tercer vídeo vamos a calcular cuál va a ser la inductancia primaria de la bobina, del transformador, y la corriente de pico primaria, ¿vale? Bueno, pues para calcular la corriente de pico en modo de conducción discontinua de nuestro transformador, de aquí, se obtiene a partir de esta fórmula, que es 2 veces por la potencia de entrada, siendo la potencia de entrada igual a potencia de salida partido la eficiencia, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. Bueno, pues aplicando toda esta fórmula tenemos una corriente de pico de 0,188 amperios. Luego con esto podemos calcular cuál es la bobina que tenemos que utilizar para el transformador, que eso es igual a tensión continua mínima por el ciclo de trabajo máximo. El ciclo de trabajo se había fijado al 50% para minimizar el estrés, que se utiliza tanto el diodo como el MOSFET, y partido la corriente de pico que hemos calculado en el paso anterior por la frecuencia de conmutación. Eso nos da 200,65 milihenrios, ¿de acuerdo? De la bobina. Y aquí, bueno, aquí la instancia primaria se utiliza para que la corriente del dispositivo de conmutación alcance esa corriente de picos, ¿vale? Necesitamos esta bobina para alcanzar esta corriente de pico. Bien, ahora viene lo que es lo más importante para el diseño de una fuente de alimentación, que es el transformador, como he dicho antes. Bueno, los transformadores de hoy en día en la fuente de alimentación conmutada tienen un núcleo que es del tipo, un núcleo de ferrita, ¿de acuerdo? Existen múltiples núcleos de ferrita, como podéis ver aquí en esta imagen. Los hay de doble E y de estas formas, ¿no? Y bueno, para las fuentes de alimentación, en este caso de un cargador de batería de baja potencia, 4 vatios, el núcleo que se ha seleccionado es del tipo doble E, que es el que veis aquí, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver cómo se construye un transformador. Tenemos aquí el núcleo,
y aquí la forma del bobinado. Esto va aquí enganchado, ¿vale? Va un núcleo por aquí, otro por aquí y se engancha con estos metales y formamos un transformador como el que haces aquí. Luego, ¿cómo se hace esos bobinados? ¿Cómo se construye el transformador? Bueno, pues el transformador se tiene que construir de esta forma, como podéis observar aquí. ¿De acuerdo? Con dos concentrados de esta forma y donde podemos hacer el devanado de una bobina, aquí por ejemplo de la bobina primaria, de la bobina secundaria y aquí de una bobina auxiliar, por poner un ejemplo, ¿no? Esto va bobinado. Y bueno, en la fuente de fermentación conmutada, pues para lo que es mi requisito de diseño, pues se puede utilizar este tipo de núcleo, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué tipo de núcleo necesitamos? O sea, ¿de qué tamaño? ¿De qué tipo? Etcétera. Bueno, pues todo esto va en función de esta fórmula, AP, que es el área por producto. Igual a AE, que AE es el área efectiva por el área de ventana. Es decir, aquí lo tengo puesto como sería enfrentar estos dos núcleos. Aquí tenemos el área de la ventana, que es esta de aquí, y el área de sección a través del núcleo, ¿de acuerdo? Es decir, el área de la ventana, cuando aquí formamos ya lo que somos tenemos, esta es el área de la ventana y el área de sección a través del núcleo, AE, es esto de aquí, de esto de aquí es el área, del área efectiva que tenemos que calcular. Bueno, pues esta es la fórmula que hay que aplicar para calcular, hacer el diseño del transformador, ¿de acuerdo? Que está en milímetros cuadrados. Otra forma de hacerlo es aplicando más fórmulas, que sería lo que es la bobina primaria por la corriente de pico primaria máxima por la corriente de pico RMS partido el flujo magnético por 0,085 partido 4 tercios elevado a 4 tercios por 10.000. Con eso podemos calcular también el área producto. Y que eso es lo que he hecho. He sustituido las fórmulas de antes, del paso anterior, y que nos sale que la bobina primaria son los 2,65 milihenrios, nuestra corriente de pico 0,88, corriente de pico RMS lo he calculado a través de esta fórmula, que es igual a corriente de pico por la raíz de el ciclo de trabajo máximo partido 3. ¿De acuerdo? Una vez sabido esto, ya podemos seguir con nuestro cálculo del transformador, que son ya aplicados sustituyendo todos estos datos, de 63,49 milímetros a la cuarta. Vale, pues con esta fórmula tenemos que buscar un transformador que tenga al menos esta área. Y por internet he encontrado este núcleo de EE, exactamente como el que está aquí, que tiene estas dimensiones. E1363. ¿Qué significa E1363? El 13 es la distancia que hay de aquí hasta aquí, es decir, la altura. El 6 es de aquí hasta aquí. ¿Y qué es el 3? 3 es el grosor que tiene el núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si elijo este tipo de núcleo de ferrita para construir mi transformador, aquí tengo las hojas técnicas, las dimensiones de cómo está constituido este medio, porque aquí el medio núcleo de ferrita. Este medio núcleo de ferrita tiene un área efectiva de 10,1 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, si cojo el área efectiva de 10,1 metros cuadrados, como el que tenemos aquí, y lo multiplicamos por cuál va a ser el área de ventana. El área de ventana lo puedo saber de esta área que tenemos aquí. ¿Y cómo lo puedo calcular? Pues con las hojas técnicas que tenemos aquí. ¿Cómo lo he calculado? Bueno, pues sabiendo que de aquí a aquí es de aquí a aquí son 4,1, pues 8,41 son 8,2 milímetros de altura, ¿de acuerdo? Ya solo nos falta saber cuál va a ser esta base. ¿Y cómo calcula la base? Bueno, pues la base la puedo calcular con estos datos que tenemos aquí. 9,5 sería de aquí a aquí, si lo divido entre 2 sería entre aquí y aquí. Por lo tanto, me falta ya por saber quitar este dato. ¿Cómo lo puedo saber?
pues la mitad de esto, que es 3,2, es 1,6, y por lo tanto, si esto es 1,6 y si la mitad de esto era, por ejemplo, 4 y pico, pues 4 y pico menos 1,6. Y de ahí saco el área que tengo aquí en esta base, que son 3,15 milímetros. Bien, pues sabiendo eso, de la hoja de datos del datasheet, el área efectiva por el área de la ventana es igual a 10,1, como hemos visto en el datasheet, por 25,86 metros cuadrados, que sería los 3,15 multiplicado con 8,2. Claro, es la base por la altura. Con eso tenemos aquí, ¿ves? A la ventana, base por la altura, 3,15 por 8,2 milímetros. Con eso son 25,83, que lo hemos puesto aquí, y por lo tanto podemos el área del producto, que son 260,883 metros a la cuarta, que es mucho mayor que los 63,49 de los cálculos que hemos obtenido en los datos anteriores. Por lo tanto, este tipo de núcleo, con esas dimensiones, sería aceptable para nuestro diseño. Podemos elegirlo para nuestro diseño, ¿de acuerdo? Y nada, a partir de aquí tenemos que calcular cuál va a ser el número de vueltas que queremos para nuestro primario, para nuestro secundario y para el lavanado auxiliar. Para la bobina primaria tenemos que aplicar esta fórmula. El número de vueltas primario es igual a la bobina primaria por la corriente de pico partido del flujo magnético máximo por el área efectiva. Todo esto se utilizan estos valores y nos sale que tenemos que darle 246,63 vueltas al primario, al demanado primario. Para el secundario, pues tenemos que aplicar esta fórmula, que es igual al número primario por V0, que es la tensión de salida, más VDO, que es la tensión de salida del diodo, partido tensión de flyback. La tensión de flyback es la que hemos visto en el anterior vídeo, que es VR, ¿de acuerdo? Que se eligió de 75 voltios, ¿vale? Pues nada, se sustituyen los datos, 246 de vuelta NP, tensión de salida que hemos querido 4 voltios, la del diodo, por ejemplo, que sea de 1 voltio, y la tensión reflejada de 75 voltios. Sustituyendo estos datos, tenemos 16,42 vueltas en el secundario. Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es reducir de los 300 voltios que tenemos en el primario, antes del transformador, al secundario lo queremos tener pues una tensión inferior, por lo tanto son un menor número de vueltas. Luego, de la bobina necesitamos también el número de vueltas del devanado auxiliar, que es el que va a retroalimentar al circuito que tenemos de retroalimentación, que es que lo que hace es convertir una señal PWM atacando el transistor y ajustando la tensión de salida. Es muy importante la bobina auxiliar. ¿Y esto cómo se obtiene? Pues con esta fórmula. Siendo Vaux la tensión del circuito integrado que tiene que funcionar, ese integrado, que son de 15 voltios, por ejemplo. VDAUX es el diodo que va a ir por la bobina auxiliar. Eso hay que pasar a través de un filtro que va por un diodo y por un condensador, ¿de acuerdo? Y ese diodo pues tiene que tener una tensión en bornas de 1 voltio, ¿de acuerdo? Bueno, pues tensión de salida por tensión del diodo de la salida del secundario, que también hace 1 voltio. Y nada, se sustituye todos estos datos y son 3,2 vueltas lo que hace falta para la bobina auxiliar. Bueno, con esto ya hemos calculado qué tipo de núcleo necesitamos, el tamaño que necesitamos, hemos calculado el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario, el número de vueltas del auxiliar. Y ya por último vamos a calcular las corrientes que pasan por el primario y por el secundario, ¿de acuerdo? Del transformador. La corriente en RMS del primario se puede calcular de esta fórmula. Corriente de pico por la raíz de ciclo de trabajo máximo partido 3. Nos sale 76,75 mA si utilizamos los datos. La corriente de pico secundario es igual a la corriente de pico por la relación de número de espira partido el número de secundario. Tuvimos los datos y nos sale 2,90 amperios. Y esto también se puede calcular cuál sería la corriente secundaria en RMS. ¿De acuerdo? Que sería la corriente secundaria del pico por la raíz de 1 menos ciclo de trabajo máximo partido 3. Nos sale 1,18 amperios. Vale, ¿qué tipo de calibre
de bobinado necesitamos? Pues aquí tenemos en una tabla qué tipo de cobre o de cable para hacer nuestro devanado aquí en el núcleo para formar el devanado, qué tipo de alambre necesitamos. Bueno, pues haciendo los cálculos, aquí tenemos un cuadro, en qué calibre 34, calibre 32, en diámetro, ¿no? En diámetros milímetros, ¿de acuerdo? Y nada, nos dice que para estos datos tenemos que fijarnos la corriente de RMS, ¿de acuerdo? Del primario, una corriente de 76,75 miliamperios. Por lo tanto, con una corriente de un calibre 34 que soporta 0,2 amperios, más que suficiente para soportar los 0,076 amperios que tiene esto. Pues con un calibre 34 nos podemos utilizar para lo que es para hacer el devanado de la bobina primaria. Y para el secundario nos fijamos en la corriente secundaria MS, que son de 1,18 amperios. Para este, por ejemplo, utilizamos un calibre de 1,18, pues por ejemplo puedo utilizar el de 24, efectivamente, 24. Y el de 34 para el primario. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Y espero que os haya... Sé que ha sido muchos cálculos y bueno, la idea era esa, ¿no? Primero de cómo calcular el transformador, qué tipo de núcleo hay que buscar, de qué dimensiones. Y bueno, se puede calcular el transformador utilizando la fórmula del área por producto, que es igual al área efectiva por el área de la ventana. Existe también otra fórmula que con los datos de anterior que hemos visto, que es la bobina primaria, por la corriente de pico máxima, total, que si todos estos pasos que hemos visto, pues ya lo he explicado y espero que haya sido simplemente de utilidad, ¿no? Y bueno, espero que no mucho vuelvo a subir otro vídeo en la cuarta parte para seguir continuando con el diseño de la fuente de alimentación. Nada, espero que haya gustado, déjate un like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.